Hola, buenos días a todos. Ahora vamos a estudiar una de las variables del marketing mix, que en este caso es la plaza o canales de distribución. ¿No? Bien, empecemos analizando la definición. La plaza consiste en hacer llegar el producto al mercado meta, es decir, al consumidor final de la mejor manera posible, utilizando para ello una serie de intermediarios de uno o más canales de distribución. También tenemos diferentes tipos de estrategias de distribución. Entre ellas podemos mencionar la distribución selectiva, la distribución intensiva y la distribución exclusiva. La distribución selectiva menciona que selecciona los mejores puntos de ventas. Como podemos observar acá, los electrodomésticos tienen que tener un sitio específicamente de comercialización y venta, ¿no? Acá tenemos otro punto que es la distribución intensiva, que quiere decir una mayor cobertura utilizando todos los canales de distribución, como por ejemplo Coca-Cola. Esto generalmente se utiliza cuando el producto es de consumo masivo, ¿no? En este caso Coca-Cola hace una buena distribución, que quiere decir que Coca-Cola, el producto de Coca-Cola se puede encontrar en todo tipo de mercado, ya sea tiendas, barrios, kioscos, etcétera, ¿no? Tenemos también otra de las distribuciones exclusivas, que quiere decir que a través de un solo intermediario de mayoreo o detallista en el mercado generalmente son productos de especialidad o de lujo. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de las características del producto, va a estar de forma específica en lugares que pueda el consumidor adquirir este producto. Para determinar ese tipo de distribución, mucho depende de las características del producto de la empresa y también de las políticas de la empresa para poder llegar de la mejor forma posible a nuestros clientes o consumidores, ¿no? Bien, ahora vamos a analizar los aspectos que se debe considerar para un canal de comercialización. En sí son cuatro aspectos importantes que se debe de analizar. Una de ellas es la naturaleza del mercado objetivo, referencia y su comportamiento de compra. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que identificar el mercado objetivo o nuestro mercado meta para poder ingresar dentro de ese mercado utilizando los mejores canales de distribución. También tenemos que analizar el comportamiento de compra, qué compra, cuándo compra, dónde compra, y cómo compra, ¿no? Todo dependiendo de las características de nuestro mercado y también de nuestros clientes. Tenemos como otro punto que son las características del producto, como ya se les había mencionado en el punto anterior. Los canales utilizados para la competencia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que nosotros identificar cuáles son los canales que utilizan la competencia para que nosotros podamos mejorar ese tipo de canal y que nuestro producto esté dentro del mercado y no así esté ausente dentro del mercado, ¿no? Y por último tenemos los objetivos, recursos y estrategias de la empresa. Entonces, cuando hablamos de los objetivos, recursos y estrategias de nuestra empresa, estamos hablando netamente de las políticas que nuestra empresa va a tener para poder comercializar de una forma más adecuada y llegar con el producto adecuado al mercado adecuado y no dejar espacios para que nuestra competencia pueda ingresar dentro del mercado, ¿no? También analizamos las funciones de los canales de marketing. Las funciones generalmente son de facilitadores, las funciones para el consumidor y los intermediarios crean utilidades de ERISA, ¿no? Entonces cada una de estas las vamos a explicar. Las funciones facilitadoras, que está relacionado al transporte, almacenamiento, financiamiento y la aceptación de riesgo. Las funciones para el consumidor, la investigación, contacto, promoción y negociación, que quiere decir el consumidor prácticamente busca alternativas dentro del mercado. Los intermediarios crean utilidades de forma, tiempo, lugar y posesión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene que estar en relación, en una comunicación constante o una relación con nuestros intermediarios, porque estas son las personas que van a llegar a comercializar nuestro producto, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar cuáles son las funciones del intermediario. Analizamos 5 funciones, en la que vamos a empezar de contacto, que quiere decir que es la búsqueda de compradores y vendedores. La empresa tiene que buscar quiénes van a ser nuestros compradores y quiénes van a ser los vendedores, ya sean los mayoristas o los minoristas o nuestros agentes, y eso lo vamos a explicar después. De marketing, que quiere decir ajusta la mercancía a los requisitos y necesidades del mercado, o sea, la publicidad tiene que estar acorde a las necesidades y requisitos de nuestro mercado. Tenemos como otro punto que es la decisión y determinación del precio.
El precio tiene que estar en relación a la producción y a la comercialización y tomando en cuenta las características de nuestro mercado. De comunicación. Esta comunicación tiene que estar relacionado con el comprador, el vendedor y el productor, que quiere decir la empresa, ¿no? Y por último tenemos la distribución física, que se encarga del transporte, el almacenamiento de nuestra mercadería. No es la distribución que nosotros vamos a realizar al momento de poner nuestro producto dentro del mercado. Ahora vamos a analizar los tipos de intermediarios. Son los más conocidos, que es los representantes, agentes o corredores, los mayoristas y los minoristas. Entonces la empresa puede utilizar cualquiera de estos canales, ¿no? Los agentes o corredores, los mayoristas o los minoristas. Bien, empecemos analizando los representantes o agentes o corredores. Los corredores dice que son agentes intermediarios cuya responsabilidad es relacionar a los compradores y a los vendedores. No son dueños de los productos que distribuyen. ¿Qué quiere decir? Estos agentes simplemente hacen la promoción de nuestros productos, ofrecen nuestros productos para que haya otra persona a quien pueda llegarlos a comprar, ¿no? Por eso se dice la relación que existe entre el comprador y el vendedor, ¿no? Pero no son dueños del producto, simplemente van a ofrecer el producto de la empresa. Tenemos otro tipo de distribución, que son los mayoristas. ¿Qué quiere decir los mayoristas? Son comerciantes intermediarios que compran mercancía y venden a los minoristas, y estos a los consumidores industriales, institucionales y al consumidor final. Entonces, ¿qué quiere decir los mayoristas? Son aquellas personas quienes compran en cantidad para poder venderlos a los minoristas o a los industriales y también al consumidor final. Esos mayoristas se dividen en tres tipos, que son los mayoristas de línea, que es simplemente son aquellas personas quienes compran solamente de una empresa, o sea, toda la línea de una empresa, ¿no? Eso se refiere de los mayoristas de una línea general. Los mayoristas de mercancía en general, y quiere decir que prácticamente son mayoristas que compran de una, de otra, o de 3, de 4, de 5, de 6 empresas para su posterior comercialización. Y los mayoristas de especialidad, que prácticamente son mayoristas que venden solamente un producto específico o de una empresa de forma específica, pero lo venden a mayoreo para posterior venta a los minoristas y posterior también a la venta del consumidor final, ¿no? Las funciones que desempeñan los mayoristas. Menciona que son las ventas, promociones y entregas del producto, compra y conformación de surtidos, adecuación de los volúmenes del producto, almacenamiento, transporte, absorción del riesgo, financiamiento, información sobre el producto, servicios y consultores de gerencia, ¿no? Entonces, este es un mayoristas que hace la comercialización masiva prácticamente de nuestros productos, ¿no? Y es un factor importante que nosotros como empresa debemos de considerarlas. Ahora tenemos lo que son los minoristas o detallistas. Los minoristas o detallistas son comerciantes cuya función está relacionado con la venta de bienes o servicios al consumidor final, al detalle, para el uso personal o la negociación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es una venta más directa, es una venta más unitaria, a diferencia de los mayoristas. Los mayoristas venden en cantidad y los minoristas venden a detalle, por unidades, ¿no? Entre ellas podemos clasificar la cadena de supermercados, cadenas de almacenes por departamento, almacenes especializados, cooperativas, almacenes generales y de tiendas, ¿no? Entonces, la clasificación de los minoristas son un poco más pequeñas. Ahora vamos a analizar cuáles son los canales de distribución. Generalmente tenemos dos canales de distribución que las empresas generalmente todas las manejan, ¿no? Una que es el canal directo, que quiere decir de la empresa o del fabricante al cliente final. No existe ningún tipo de intermediarios, a diferencia del canal indirecto. Del canal indirecto existen diferentes tipos de intermediarios, como podemos observar acá: la empresa, el agente, los minoristas y recién llega al cliente final. Los fabricantes, los agentes, los mayoristas, minoristas y recién llega al cliente final. Y por último tenemos los fabricantes o la empresa, los mayoristas y los minoristas. Entonces,
Por eso se llama canal indirecto, porque prácticamente pasa por diferentes canales para llegar a nuestro consumidor final. Evidentemente, cuando utilizamos un canal indirecto ya tenemos que jugar con los precios. El precio, cuánto vamos a dejar al mayorista y cuánto va a llegar al consumidor final, ¿no? O cuánto vamos a dejar aquí al mayorista y el mayorista cuánto va a vender al minorista y con qué precio va a llegar al consumidor final. Entonces, para determinar los canales de distribución se debe de analizar las características de nuestro producto, si se necesita prácticamente de intermediarios o no, o solamente necesitamos el canal directo, que es de la empresa o del fabricante al consumidor final, o si vamos a utilizar diferentes canales alternativas, ¿no? Y también tenemos que considerar los precios, también las características del mercado y también la distribución de los de las empresas competitivas dentro del mercado, ¿no? Ahora, generalmente en este tipo de variable que es la plaza, se utiliza este tipo de estrategias que es el jale y el empuje. Las estrategias empuje implica empujar el producto a los consumidores finales a través de los canales del marketing. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A través de los canales del marketing estamos hablando de la promoción, no tratar de capturar prácticamente a los consumidores. Utilizar herramientas de ventas personales y de promoción comercial. Enfoque de apoyo a los miembros del canal para que desarrollen estrategias que lleven el producto al consumidor. Entonces, esta estrategia del empuje es importantísimo al momento de realizar este tipo de estrategias dentro de la plaza o canales de distribución. También tenemos las estrategias de atracción, que quiere decir dirige las actividades hacia los consumidores finales para atraerlos a comprar el producto. Utiliza herramientas de publicidad y promoción. Enfoque directo a los consumidores para que soliciten el producto a los intermediarios. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros realizamos tipos de distribución o las estrategias de distribución, tenemos que utilizar estas dos estrategias fundamentales, que son las estrategias de empuje y las estrategias de atracción, que prácticamente se enfoca a realizar estrategias de colocación de nuestro producto y la comercialización de nuestro producto utilizando la publicidad y utilizando la promoción para que prácticamente cerrar el mercado para que otras empresas no puedan ingresar o no puedan penetrar dentro del mercado y ganar el mercado o ganar prácticamente a nuestros consumidores finales, ¿no? Entonces estas dos estrategias es fundamental para una empresa y que todas las empresas las llegan a utilizar. Bueno, es todo lo que podemos explicar dentro de este tipo de las 4 P's que nos ha tocado estudiar, que es la plaza o canales de distribución. En otro video vamos a explicar lo que es el último de las 4 P's, que va a ser la promoción. Bien, gracias.